A ver, pues sí, para que veamos algo. Bueno, este es el título, un poco largo, pero cubre las áreas que pienso de alguna manera compartir mis reflexiones en torno a la memoria y que en muchas ocasiones sabemos que se vuelve mentira porque la memoria es una forma totalmente flexible, es como el cerebro que va andando por sus propios caminos y sobre todo cuando ves una fotografía o ves de repente a una persona que no has visto en mucho tiempo, surgen recuerdos visuales y mentales que en muchas ocasiones son erróneas. Y bueno, también tenemos el legado obviamente de Roland Barthes en torno a eso, de ver una fotografía de su mamá y termina escribiendo un libro completo acerca de la observación de una imagen fotografiada. Bueno, nosotras, mi generación, crecimos con algunas de las figuras, entre ellas Roland Barthes, pero también estaba Walter Benjamin, obviamente, de la reproducción mecánica, de las imágenes de la cultura visual, y también está otra figura pivotal que era Susan Sontag, que on photography. Y yo me empecé a interesar por la fotografía desde antes de comenzar la revista Artes Visuales, y de ahí viene lo del archivo digital. Entonces pudimos hacer esta revista en el Museo de Arte Moderno en México, en la Ciudad de México, cuando me invitó el entonces director Fernando Gamboa, que era el gran museógrafo mexicano que construyó muchos museos y que aparte de que fue mi mentor, también fue mi marido una pequeñísima época, y trabajamos juntos desde, bueno, lo conocí en el Pabellón de México en Bruselas, antes de que mi papá y mi mamá y mi familia viajáramos a México, y volví a coincidir con él en una reunión en casa de Cardoso y Aragón, un crítico mexicano, y me preguntó que qué estaba yo haciendo, y le contesté que el problema era saber lo que él estaba haciendo, porque no estaba enterado de lo que estaba pasando con las nuevas generaciones en México, puesto que viajaba con un eterno guión curatorial que era el mismo siempre, y se estaba perdiendo de la realidad de lo que estaba pasando en México, dándose vueltas al mundo con ese guión de la época prehispánica, a la época colonial, al arte popular mexicano y al muralismo mexicano. Y bueno, entonces me invitó a presentarle un proyecto curatorial, y claro, mi español no era tan bueno como es hoy. Entonces lo llevé a sus oficinas y me dijo, bueno, venga a trabajar conmigo porque vamos a hacer un pabellón en Expo 67 en Montreal. En aquella época había ferias mundiales en la que cada país ponía su pabellón, y dentro de ese pabellón, a través de la cultura, un poco como Marco Polo, se atraía el comercio luego. Bueno, entonces estas revistas se pudieron hacer desde el 1972 hasta 82. Yo había propuesto a Gamboa que hiciéramos una colección de arte latinoamericano que ningún museo en 72 en América Latina y en Estados Unidos no existían. Pero significó que tenía yo que seguir viajando, cosa que ya había hecho por mucho tiempo con él. Aquí, por ejemplo, estamos viajando alrededor del mundo y terminando la Expo 70 de Osaka, Japón, en donde en Ginza, en el edificio de Canon, me habían regalado la más última versión de la Super 8, y empecé a filmar todo lo que estábamos viviendo en los viajes a través de Japón a la China, a las Filipinas, a Indonesia, donde nací. Fui a ver donde mi mamá había nacido en Bali y lo filmé todo. Y después subimos a Malasia, a Penang, donde mi familia había ido primero.
y luego subimos a Camboya y a Vietnam. Y cuando llegué finalmente a Europa, resulta que los cartridges, o sea, ¿cómo se llaman? Los que se metían al Super 8 duraban 4 minutos, lo cual me habían advertido y yo estaba filmando así y así y así y así, sobre todo los templos, así y así, y todo el mundo se mareaba. A la hora que revelé eso en París, no se podía ver nada porque era así volado. Entonces lo volví a empacar en la esperanza de que en México lo podríamos editar de alguna manera. Y fue pasando por muchas transformaciones, porque después en México, mi hijo en una tarea de American High School, decidió en uno de mis viajes que él iba a utilizar esas películas para hacer un collage para una tarea escolar. Y ahora están expuestas en la Cineteca en México, las transformó de nuevo en una exposición de superocheras de todas las mujeres que usábamos Super 8, y ahora se ha convertido en una cosa totalmente diferente a lo que fue. Entonces, por eso la memoria inclusive de repente deja de existir, porque ya todo lo que filmé en el viaje alrededor del mundo ya es una película collage de mi hijo, que metió películas silenciosas de Buster Keaton y todos ellos. Aquí estoy en Bali y ahí estamos en un barco que va de Penang para Vietnam. Terminando de dar esa vuelta al mundo y llegando a París, Fernando Gamboa se regresaba a México y yo me unía a un grupo de artistas activistas con el que estaba involucrada en Nueva York, y desde 69 hasta 71. Y entre todos hicimos un libro testimonio en base a fotografías otra vez de las torturas de la dictadura brasileña, que se estaba aprovechando de la Bienal de Sao Paulo. Y hicimos un grupo que se llamaba el Museo Latinoamericano en Nueva York. En principio era para protestar contra los criterios curatoriales y políticos de lo que se llamaba el Center for Inter-American Relations y que ahora es American Society. Y terminamos haciendo este libro, un grupo que se separó del grupo en grande, el Museo Latinoamericano, y nos autonombramos MICLA, el Movimiento de Independencia Cultural Latinoamericano. Éramos 5 gentes que estábamos tratando de lograr ese objetivo, lo cual era muy utópico. Y bajo el cierto liderazgo, digamos, masculino, de Luis Kamnitzer y mi entonces compañero Teodoro Maus, que eran muy marxistas y muy dogmáticos. Entonces yo me escapaba y me iba porque también tenía la ilusión de ser poetisa, al St. Mark's on the Bowery a ver a mis amigos poetas. Entonces uno siempre lleva también una doble, triple, cuádruple vida en este mundo nuestro del arte contemporáneo. Y a la vez de que estábamos haciendo este libro, se inauguró la exposición Information, que fue así como pivotal en el Museo de Arte Moderno y que por primera vez incluía un núcleo de artistas de América Latina, entre ellos Antonio Díaz, Elio Etizica, y no me acuerdo quiénes más, pero eran como 5 o 6. Y lo estudiábamos de pie a pa y realmente nos influenció muchísimo, inclusive el formato mimeografiado, que nosotros compramos un mimeógrafo para hacer esto, que es otro método fotográfico de reproducir antes de la tecnología que todos ustedes manejan hoy día. Aquí algunas páginas del libro Contra la Bienal, y que a mí me tocaba invitar a artistas que conocía, y así también Luis Kamnitzer y Liliana Porter, su entonces esposa, invitaban gentes de Europa y de Argentina principalmente. Y el texto de Matías Goeritz, del lado derecho abajo,
es muy pertinente porque lo estuve yo molestando mucho y me dijo, pero Carla, si yo no hago activismo ni política. Entonces dice, a ver, no lo puedo leer, alguien que me lo lea. Bueno, dice algo así que unos amigos le invitaron a decir algo en contra de la Bienal, pero resultó ser un sueño y que despertó a tiempo. Perdón que no lo transcribí. Tengo mis notas y siempre termino hablando y diciendo otras cosas. Trabajo de nunca terminar. Este fue el primer día en que el grupo de Mictla se reunió y la Liliana tuvo a bien de hacer una pequeña muestra fotográfica, librito fotográfico con los retratos de nosotros. Eran Vita Giorgi, Leonel Góngora, colombiano, Luis Kamnitzer, Luis Wells, argentino, yo, Teddy Maus y Liliana. Entonces, es un recordatorio de un momento, de los cuales los días que vienen después, o sea, y aquí estamos, Luis Kamnitzer todavía fumaba pipa, yo en medio y Teodoro Maus al lado derecho. Y a la vez, cuando yo me escapaba a lo de la cuestión de la poesía, Alejandro Jodorowsky en México me dijo, está Glauber Rocha en Nueva York, ¿por qué no lo conoces? Ya que están los dos, están en Soho. Entonces hice una amistad con él, hicimos una entrevista como durante una semana, y él fue el que me presentó a Elio Itisica en Nueva York en esa época. Estamos hablando de otro viaje de Japón hasta México vía Nueva York, que eran 70. Y esto es un escaneo de una carta, todavía escribíamos a máquina Olivetti, y representa parte de mi archivo que está ahora de 40 años de trabajo, que está en Stanford, y parte está en el Museo de Arte Moderno en Nueva York, y parte está en el MUAC de México. Y aquí lo estoy invitando a que colabore en una revista que hice, la primera revista bilingüe español-inglés sobre arte latinoamericano para el Los Angeles Institute of Contemporary Art, que era el precursor de MoCA. Aquí no sabemos qué pasó, pero aquí está Juan Downey. Seguramente la página anterior era la obra que hizo Elio para Laika. Este es Juan Downey y sí quiero leer la nota que escribí. Bueno, no pude hablar con Marilis Downey antes de venir, pero ella fue la que sacó la foto y no estoy segura si se tomó después o antes de su tiempo haciendo Yanomami Healing número 1 y 2 en 1977, o tal vez antes de que hizo el Chabono abandonado en 78, o el Caimán con la risa de fuego en 79, todas partes del Transamérica, la serie. En fin, a las finales de los 60, Juan comenzó a tomar interés en la tecnología como un factor decisivo de renovación y que pudiera promover cambios sociales y económicos radicales, así como utilizarla como una herramienta utópica de liberación que podría impactar y reconciliar lo natural con el progreso. O sea, la naturaleza utilizando la tecnología para el bien de lo que se pensaba que era el progreso todavía en esa época. El soporte de su obra eran un sinfín de medios al servicio de una práctica que enfocaba en ver cómo transformar los elementos invisibles de la energía en formas visibles. Lo interesante también de Juan y muchos artistas chilenos es que estudiaron arquitectura. Entonces, en cierto momento, la obra de Juan es también como una arquitectura invisible. El Museo del Bronx hizo una exposición en torno a ese concepto no hace mucho. Y dijo Juan, la percepción es una calle de doble sentido. El espejo es al fin de cuentas una invitación para verse a sí mismo. Esto es para los que usan el video, obviamente, y no para los que usan la cámara, aunque la cámara también es un lente y hoy en día, sobre todo con el iPhone, el selfie, nos volvemos a estar mirando como en un espejo.
Entonces las capacidades del videotape de 5 pulgadas para la retroalimentación y retraso de la vigilancia también lo preocupaba mucho y lo puso en práctica en una instalación en el Smithsonian en 1968 con componentes activados por voz, con entorno electrónico de alta tecnología, completo con walkie-talkies y equipos audiovisuales para los espectadores. Entonces él se movía en una especie como de caja que estaba armada con todo ese equipo tecnológico de surveillance, de vigilancia. Y estaba él mirando al público y el público lo estaba mirando a él porque se sabía que él estaba adentro. Bueno, algunos de los colaboradores, porque muchas de estas personalidades del medio artístico latinoamericano, digamos, internacional o nomádico, fueron partícipes en la revista Artes Visuales, en toda parte de Juan Downey. A la izquierda está Juan Hacha, un peruano que después de Nueva York y Washington vino a México a sugerencia de Octavio Paz y empezó a trabajar en el mismo Museo de Arte Moderno que yo en el año 72 y ahí fue donde lo conocí. Juan también fue, junto con Arací Amaral, los que promovieron la primera Bienal de Sao Paulo de única y exclusivamente arte latinoamericano y no internacional, que fue, me parece, en 79. Y ahí conocí a Ferreira Goulart, que le hice una entrevista que también se publicó en la revista Artes Visuales. O sea, todo era así como que embonado y daba sus vueltas y volvíamos a incorporarnos los unos con los otros en diferentes proyectos hasta el día de hoy, por cierto. Claro que muchos de ellos ya no viven. Ferreira ya murió, Juan Hacha ya murió, Juan Downey ya murió. Para mí es como un poco ver un panteón. Cada vez que abro la revista Artes Visuales, necesito ir a un cementerio o esperar el día de los Muertos para hacerles un homenaje, porque pues así es. Y nosotros también nos hemos de ir en algún momento. Aquí la famosa Marta Traba, que obviamente en Colombia es muy, muy conocida. Yo no la conocía hasta que Donald Goodall en la Universidad de Texas en Austin, en 76, convocó a todas las personalidades del medio latinoamericano para discutir si había un arte latinoamericano y si había, qué sería el arte latinoamericano, qué criterios tenía, qué paradigmas tenía y cuál sería entonces el rol curatorial y el de la crítica y de los artistas que iban a participar en ese diálogo de un arte latinoamericano. Y la Marta nos conquistó a todos en esa reunión. Yo fui con Carlos Monsiváis, Juan Hacha, Octavio Paz, Fernando Gamboa, la señora Barbara Duncan también fue, o sea, ahí desfiló todo el mundo. Es más, yo pensé que después, trágicamente, Marta murió en un avionazo en 1983, pero en ese momento, en 76, estando en el aeropuerto Benito Juárez de México para ir a Austin, yo me acuerdo de haberle dicho a Carlos Monsiváis y Cuevas, también fue Cuevas, que qué tal si hubiera un avionazo, qué sería de la cultura mexicana, porque pues todos íbamos en el mismo avión, lo cual después se cambió las reglas y nunca íbamos todos en el mismo avión. Bueno, una de las cosas que ella contribuyó, nosotros pensábamos que como que se distanció de la discusión o sea, ella siguió con lo del nacionalismo versus el internacionalismo y el arte figurativo contra el arte abstracto, y nosotros ya nos estábamos realmente mudando a otras formas experimentales más conceptualoides y buscando nuevas maneras de ver cómo se podía representar nuestras realidades que eran tan heterogéneas por todo el continente. Pero hay que reconocer uno de los conceptos que ella contribuyó y que seguimos, en cierta manera, seguimos viviendo,
es sus nociones de regiones abiertas y regiones cerradas. No más que ahora las regiones abiertas y cerradas están cerradas o abiertas por diferentes estrategias económicas y políticas, que en aquella época, obvio. Aquí está Carlos Monsiváis con Octavio en una inauguración en la Galería Juan Martín, que era un poco el sitio clave en México en la época de los 60s y 70s, donde se reunían los artistas más avanzadas y más vanguardistas. Se creía, bueno, en esa época, aunque era un mundo muy pequeño y todo el mundo se conocía, los escritores, los filósofos, los poetas, hoy en día ya es enorme y hay como más de 300 galerías, pero en esa época era muy pequeño México, aunque una ciudad muy poblada y muy grande, muy extendida. Y entonces ellos estaban siendo considerados como la mafia. Y con ellos quiere decir que era ese grupo pequeño entre los que sí participabas o no te aceptaban. Y ahí militaban Monsiváis, Paz Cuevas, Vicente Rojo y el mero mero que llevaba todo eso, porque tenía a su disposición los medios de difusión y les daba toda la plataforma a todos estos intelectuales, era Fernando Benítez, que había contribuido con una enorme cantidad de libros sobre los indígenas en México, una aportación antropológica maravillosa. Todavía hoy en día no se ha superado esos 4 inmensos tomos que son de la editorial Era. Y fue editor de México en la Cultura para el periódico Novedades, que era muy conservador, Excelsior, en donde yo había trabajado en los años 60, escribiendo crítica, era el más de izquierda. Y luego Benítez se fue a la Cultura en México para la revista Siempre, que no sé si la revista Siempre se veía aquí en Colombia o no, pero era una revista muy importante, hablando también de fotoperiodismo y de la gente que publicaba sus fotos ahí. Fue un hombre muy poderoso, Benítez, pero aparte quiero decirles que también era muy generoso con su conocimiento y con presentarte a la gente que necesitabas para los proyectos que querías hacer. Entonces, en esta ya vamos finalmente a llegar al número clave de las 29 números de artes visuales que se hicieron, y que es la primera vez que se escribe o se trata de escribir una historiografía de la fotografía en México, pero que la abrí también al campo internacional, invitando a otras personas, entre todas las que ya conocía yo, que tenían el similar interés y que sabían, por ejemplo, quiénes eran todos los fotógrafos extranjeros que habían venido a México desde la Cámara Daguerre hasta el 76, que fue cuando se hizo esta revista. O sea, en 75 mis asistentes y yo encontramos 2 cajas llenas de fotografías y una original cámara Daguerre con la firma de Daguerre en el sótano del museo. Y la cámara Daguerre se estaba autodestruyendo por polilla. Entonces subí la cámara y se la llevé a la oficina de Fernando Gamboa y le dije, me la voy a llevar a mi casa para tratarlo, para que podamos exhibir. Y le dije, ¿y quién habrá dejado esto en el sótano del museo? Y me dijo, el único que tiene la respuesta a esto es don Manuel Álvarez Bravo, que yo no sé si hay muchos fotógrafos aquí, pero es el fotógrafo preeminente mexicano moderno. Y entonces fui con 4 chicas que estaban haciendo su servicio social a la casa de Manuel y Colette Urbartel. Y en efecto fue don Manuel el que donó esas 2 cajas cuando se inauguró el museo en 1964. Estamos hablando de 76, o sea, eran 12 años después, y él lo había donado con toda la cámara con la esperanza que la primera directora hiciera una sala y dedicara ciertos programas
exposiciones al tema de la fotografía, lo cual nunca se hizo. Entonces nosotros lo comenzamos, aunque 12 años más tarde, pero tuvimos la suerte de tener todo ese legado que nos dio la oportunidad de empezar. Y cuando, bueno, ahí viene el índice, quienes participaron: Carlos Monsiváis con el archivo Casasola, que es un archivo nacional maravilloso de la época de la Revolución. Pero cuando yo estaba mirando esta tapa y el contenido, me di cuenta que la memoria se va construyendo a partir de fragmentos tanto del pasado, presente y aún lo que estamos deseando sea el futuro. Y son proyecciones que desde que existe la fotografía estamos dotados, y se dice que tenemos una memoria fotográfica. ¿Pero qué implica eso? La pregunta es: ¿lo que vemos reproducido fotográficamente es verídico? ¿Fue verídico o es mentira? Y bien sabemos, sobre todo después de 1993 y la cobertura en los medios televisivos de la Gulf War o Desert Storm, y hasta ahora con Trump y fake news, ¿quién puede creer en una foto o un video o las múltiples variantes de nuestro imaginario visual digitalizado? Entonces yo estoy viendo mi propia memoria digitalizado de fotografías que otras personas tomaron, y empiezo a dudar que qué fue lo que nosotros pretendíamos que fuera realmente, qué estábamos proyectando, la realidad, o estábamos lanzando todas las preguntas, y que siguen siendo preguntas muy válidas hoy en día. Nadie tiene en realidad la respuesta última. Y hay que pensar que en esa época nadie de nosotros, ni las galerías, teníamos sitios en la red, ni tampoco correo electrónico, ni tampoco fax, ni tampoco ninguna de los, ¿cómo se dice?, de digital revolution, todos los dispositivos electrónicos que tenemos hoy en día a nuestra disposición. Pero ¿cómo hacíamos la revista entonces? La gente nos mandaba transparencias, nos mandaba tarjetas postales, hacíamos un storyboard y arte por correo nos mandaban, y llevábamos todo eso a la imprenta, y la imprenta lo convertía en imágenes análogas que podían ser reproducidas 1001 veces. Pero recuerdo también la influencia sobre todos nosotros de esas ideas que On Photography en 76, justo cuando estábamos sacando ese número de fotografía. Entonces todo eso intervenía en cómo terminó siendo el guión curatorial de este ejemplar en particular. Pero un poco lo mismo sucedió con el número en donde convoqué por primera vez en México en 76 a un grupo de artistas mujeres para hablar del feminismo, el arte de la mujer, etcétera. Entonces todo es así como una cosa que va dando forma en la medida en que se hacen las preguntas y se escuchan las respuestas, y surgen más preguntas, y se trata de encontrar la solución a la imagen visual que termina siendo reproducida. Entonces sí, en parte fue impulsada porque encontramos la cámara, pero también por los otros archivos fotográficos que ya existían en México. Y me dio muchísimo gusto que después de todo, esta revista, bueno, aquí estamos con don Manuel a la izquierda, Adolfo Patiño, que también fungía como adolfotógrafo, que era y tenía también un grupo de fotógrafos ambulantes que hacían cosas en la calle y las colgaban, y era la época de la crisis económica en México de los 70s, y también formó un grupo muy interesante. Él era un artista, murió a muy temprana edad, a los 50 años, que como que abarcaba no solo la fotografía, sino el performance y la instalación, y creaba objetos. Vino a Nueva York, estuvo en mi loft un rato y creó toda una obra en base a todos
tendajones que hay en Canal Street, que ahora ya se están desapareciendo también. Y a la derecha estoy yo y él tiene 2 tarjetas de la lotería en la que él es un cactus y yo soy la dama. Entonces, aquí está el archivo Casasola, la famosa foto de Emiliano Zapata, la bibliografía de lo que Carlos había hecho. Carlos murió en 2010 y donó todo su archivo, tenía 30,000 objetos fotográficos. Yo inclusive contribuí a buscarle muchas cosas en Nueva York con diferentes temas. Los que a mí me tocaba buscar en Nueva York eran más bien fotos de la vida homosexual, de los gays en Nueva York, de los peers y todo eso. Pero en México él hizo una colección fantástica de todas las cosas que se produjeron en los volantes de Posada, el hijo del Laurizote, y todo eso también son imágenes reproducidas por medios fotográficos, que en esa época eran litográficos. Entonces ese museo, que se llama El Estanquillo, está en el Centro Histórico de México y realmente es una maravilla. Y se puede ir a hacer, se puede pedir becas para estudiar el archivo y o incorporarlo, como hacen muchos artistas hoy en día, incorporar la experiencia de esos archivos dentro de la práctica artística suya. Y aquí, obviamente, obligatorio, un texto, más bien reproduje una parte de su biografía, porque obviamente es muy larga, y los libros que se publicaron, la bibliografía, y algunas de las fotos que son las menos icónicas, como las que se conocen, La Buena Fama Dormida, que traté de evitar eso porque eran muy consabidas ya. Este es un recorrido por la fotografía mexicana en donde pedíamos a los artistas que íbamos a reproducir en una plana entera que nos dieran un párrafo o 3 acerca de cómo veían su obra fotográfica dentro de la fotografía, del campo fotográfico internacional. Y aquí hay una mujer que me gusta recalcar, María Cristina Oribe, que era de origen guatemalteca y fundó en Argentina junto con, ¿en qué año fue? En 73 ella fundó La Azotea, que era una editorial fotográfica y un espacio expositivo junto con Sara Fascio y Alicia D'Amico. Y bueno, era obvio cuando una vez que me enteré que ellas estaban haciendo esa labor en 73 y que nosotros estábamos empezando a hacerlo de artes visuales y la historia de la fotografía en México en 76, que nos aliáramos para alimentar información y compartir. Hicimos muchas cosas juntas, pero una de las revelaciones que yo tuve, y eso fue por María Cristina, es que me introdujo a la obra de una artista que yo no conocía hasta entonces, que se llamaba Maureen Bisiliat. Hablando, Carolina mencionó lo de Caicedo y los tribus Xingu. Esta mujer, en los años 60, ella vino, el padre era argentino o era la madre. Una de los dos era argentino y británico, pero ella se fue a Brasil y ahí es donde hizo su obra. Y en particular lo de los Xingu. Y muy dentro de la Amazonia brasileña, en un pueblo llamado Mejinicú. Es una maravilla de trabajo. Estas fotos ahí al lado derecho son de las mujeres cangrajeros, de las que andan en el lodo sacando los cangrejos, de pesca de cangrejos. Y esta mujer, Judith Hancock de Sandoval,
realmente una maravilla de investigación que hizo de todo el mundo que vino a México a fotografiar, rastreando en la Biblioteca de París, rastreando en las revistas de Estados Unidos, en las revistas de Europa Oriental, una obsesión. Y tenía alrededor de 300 artistas que habían venido a México. Bueno, les puse la foto de Tina Modotti, que obviamente por ser feminista tenía que figurar aquí, y una maternidad sacada en Juchitán, en el istmo de Tehuantepec de México, que es un matriarcado. Y para explicarles cómo sobrevivió la revista tantos regímenes y tantas burocracias, porque eran dependencia del Museo de Arte Moderno. En torno al Museo de Arte Moderno dependía del Instituto Nacional de Bellas Artes, que en torno dependía de la Secretaría de Educación, y así cambios de sexenio y cambios de burócratas, y el subsecretario A, B y C. Entonces yo decidí a partir del número 8 que para sobrevivir, que pudiera sobrevivir esta publicación y toda la gente que estaba ya involucrada en ella, había que vender publicidad. Y bueno, empezamos también haciendo trueques, o sea, tú me publicas a mí, yo te publico a ti. Pues se puede dar un poco cuenta aquí con quienes estábamos colaborando y o pagaban. Uno de los sitios más interesantes era After Image, que era en Rochester, que ya habíamos hecho una alianza con The Visual Studies Workshop en Rochester, que donde se hizo la Xerox y donde la Kodak, y que había sido fundado por Nathan Lyons y su esposa Joan Lyons. Abrió el campo de ese espacio para que los artistas pudieran hacer una residencia y hacer pequeños libros de artista en base a fotografía. Y pudimos colaborar sugiriéndole artistas no solo de México, sino de América Latina o de los latinos en Estados Unidos. Otro ejemplar que se dedica a la fotografía es uno que hicimos del videoarte. Y aquí estamos simulando estar dentro de televisores de la época. Estoy yo con todo mi equipo de artes visuales. Y bueno, este hecho se pudo hacer en base a que a través de Matías Goeritz y la Olimpiada Cultural me habían pedido hacer algo en torno al video, y que Televisa y el Consejo Nacional de Productos de Televisión, no me acuerdo exactamente cómo se llama, de técnicos de la televisión, pudieron tener una exposición del primer video arte en el Museo Carrillo Gil. Entonces me llevé un señor de Televisa, o del Colegio de Comunicación, a Nueva York, y invitamos a varios artistas. Bueno, uno de ellos es Les Levine, y la foto a la izquierda muestra el póster fotográfico en un contexto popular dentro del subway en Nueva York, cuando era la época en que la gente andaba con pistola en el subway y mataban el uno al otro. Los 70s, que era muy peligroso, después de las 9 de la noche no te trepaba nadie al subway. Y a la derecha está la página en la que reprodujimos esto, porque es una obra de arte que también está en MoMA, en artes visuales. Y aquí están las preguntas que hicimos: cuáles son las características específicas del video que usted juega, no alcanzo a leer, considera más importantes. En fin, estas son algunas de las respuestas que también publicamos. Entonces, muchos son también cuestionarios que circulaban internacionalmente y nos mandaban dibujos y nos mandaban, que después llegó a ser efímera y está en MoMA, porque realmente son pequeños objetos, pequeñas obritas de arte, y terminan estando ahora en MoMA, en el archivo de arte latinoamericano. Aquí otra vez Juan Downey en torno a los Yanomami y en torno al término indoamericano, que él dice que es un triple engaño.
A la derecha es la respuesta al cuestionario de Leopoldo Mahler, un artista de origen argentino, pero radica desde hace muchísimo en la República Dominicana. A la izquierda, una artista mexicana, Paula Báez. Había muy pocas mujeres en México, fuera de Paula Báez y dos más, que estaban usando el video en ese año de cuando hicimos el coloquio en el Museo de Carrillo Gil. Al lado derecho están algunos de los ponentes que invitamos al Museo Carrillo Gil. Arriba a izquierda es Nam June Paik, que luego Jorge Glusberg se unió al tema. Abajo está John Baldessari con Shigeko Kubota y más abajo está Alan Capro. Todas personas pues claves de toda esa actividad de video y los documentos Alan Capro obviamente los happenings, pero que también lo que sobrevive de los happenings está documentado con video, o sea, otra vez es cámara. Y siempre incluíamos algunas cosas humorísticas también en torno a la televisión. Y estas son ilustraciones para el artículo de Hans Magnus Enzensberger. Y ahora vamos a otro, que este es un ejemplar que se dedica al comienzo de la foto digital en 1983. No sé cuánto tiempo más tengo. 10 minutos, ok. Y aquí está el índice del número sobre la foto digital. Y voy a leerles un texto que yo escribí al respecto. Estamos a punto de presenciar el nacimiento de la cámara digital. Esto fue en 1980, que significará poder arrojar al cesto los rollos y los líquidos, olvidarse del revelado, del laboratorio y de tantos otros aspectos artesanales del medio, para situarnos por completo en el campo perceptual de la electrónica. Las cámaras pueden viajar sin nuestra compañía a Júpiter, ser autoactivadas y enviarnos imágenes, sustancias sin referencias previas que nos ubican en un conocimiento nuevo y mutante. Ojos electrónicos sofisticadísimos, exposímetros, computadoras, ondas sonoras, insertos en lo que alguna vez se nombró sencillamente cámara, contribuyen ahora a abrir y a revelarnos lo que el ojo y la mente pudieron intuir o imaginar. Todo esto no es artificio ni es tampoco antinatural. La tecnología es nuestro paisaje natural y la hemos hecho nosotros. Esta frase yo no la diría hoy en día, pero en 1980 sí lo dije. Mantener una discusión acerca de la fotografía sobre premisas extraídas del patrimonio pictórico y opinar de lo que es o debe ser una buena o mala fotografía, polemizar sobre el rol del fotógrafo en la sociedad contemporánea, parece a estas alturas inútil. Fotografía y lenguaje verbal comparten la unión de forma y contenido en un signo. Difícilmente encontramos fotos en las que el contenido es independiente del objeto fotografiado. Ubicar dos signos, foto y texto, compartiendo un espacio, interactuando con otras fotografías y otros textos, suma otro nivel de significación para ambos. Y este mismo en el seno de una revista periódica remarca y potencia su carácter experimental. Una letra sola, una letra dentro de una palabra y la palabra dentro de la frase y la frase en un libro. El contexto modifica y a veces hasta transgrede los significados. ¿Qué sucede cuando la foto está inmerso en un contexto verbal? Que cuando el verbo está en uno fotográfico. Algunos fotógrafos tradicionalistas opinan que un texto hábil es una trampa capaz de rescatar imágenes mediocres o visualmente pobres. Nada rescata un trabajo mediocre. La pretensión de este número es mantener y en lo que cabe nutrir el carácter experimental que el medio fotográfico ha tenido desde sus inicios. Eso es lo que dije allí. Es raro a veces releer lo que uno dijo, a veces hasta
te mueres de la vergüenza. El otro día leí algo que publiqué en Excelsior por el año 67 y dije, no, 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 qué barbaridad. Aquí está el Stanley Milgram y a la derecha hay dos fotografías que les quiero señalar que en esa época ya Artes Visuales estaba incluyendo la fotografía chicana y el arte chicano o el arte latino, y hoy día es Latinex. Y aquí están esas páginas que les mencioné antes, en donde pedíamos a cada artista decir lo que opinaban de la fotografía. Y esta es Nuestra Señora de las Iguanas de Graciela Iturbide, y a la derecha una foto de la mujer habanera de Pedro Meyer. Y es fascinante releer porque estuvieron casados en esa época la Graciela con Pedro. Y ver lo que dice Graciela, que es totalmente poético, y ver el regaño así, de Pedro Meyer a la derecha, y no ha cambiado, él sigue siendo así. Aquí está Lourdes Grobet a la derecha, Héctor García, una foto muy famosa históricamente, el niño cañero, frente al mural de Diego Rivera en Cuernavaca, y también con sus respectivos textitos diciendo qué opinan de la foto, qué les inspiró a hacer, o de qué formaba parte de esa serie. Y a la derecha una combinación de Carla Ripi con Adolfo Patiño o Adolfato, fotógrafo. Y aquí unas pequeñas memorias de mi vida colombiana, si es que se puede llamar así. Me invitaron en un momento dado los de la revista de fotografía contemporánea, que no me acuerdo si se publicaba aquí en Medellín o era en Bogotá, no lo sé, ustedes me van a decir. Me invitaron a hacer una crítica a su revista, me mandaron unos 3 o 4 ejemplares a Nueva York y me tiré. Esta foto desapareció. Otra que desapareció. Bueno, les voy a contar lo que decía. En esas dos que desaparecieron está en el texto manuscrito, no manuscrito, a máquina Olivetti corregido, que les mandé a decir, y lo leí antes de ponerlo en la presentación. Y era una discusión fascinante porque aparentemente existía un pleito casado entre Gasparini y Pedro Meyer. Y todo el número se trataba del Consejo Mexicano de Fotografía. En 5 minutos. Entonces quiero ir mejor hasta el final. Bueno, aquí estoy en Colcultura, una reunión que se suponía que íbamos a hacer una unión de museos latinoamericanos en Villa de Leyva. Esa es reconozco Gloria Delgado, creo que se llama, sí. Ángel Kallenberg de Uruguay, creo que Manuel Serrano, creo que esta era Rina Salvestrini, que vino para representar el Museo de Venezuela. Bueno, en fin, otra que se desapareció, un libro. Este muchacho fotógrafo Villarreal hizo muchas publicaciones muy buenas en México en la época de los 70s. Aquí obviamente era el texto que escribí. Ahora quiero llamar la atención de que hay que estar muy pendientes de lo que estamos viviendo en estos momentos y lo que la cámara. ¿Cómo? Beatriz con Zulia, que también ya Carolina mencionó la labor de ella y su uso de la fotografía periodística para hacer comentarios que son fuertísimos. Toda esta gente llevándose sus refrigeradores y colchones cruzando de Venezuela a Colombia, me parece terrible. Entonces, un poco quería decir que hay muchos artistas que están ahora trabajando, utilizando la fotografía para temas de activismo. Y quiero terminar con esto, que son como 3 minutos. ¿Y cómo prendo el video?
¿Cómo prendo el video? ¿Cómo lo prendo? ¿Alguien sabe? ¿Qué? No, hay un conector al video. Ella subió el video completo. ¿No? Ay, qué pena, porque es un documental fantástico y son 2 minutos en la que ella habla del grupo, un grupo indígena y afrocubano, afrocolombiano, que fue a fotografiar para una exposición fotográfica en la que yo también participé, que se llamaba Refugiados, y era en el Annenberg Space for Photography en Los Ángeles durante el año pasado, en 2017. Bueno, les agradezco mucho y espero que podamos hacer preguntas y respuestas en algún momento.